La mula que se perdió en la sierra. Hola, gato macabro. Soy nuevo escuchando tus relatos, pero uno de ellos me hizo recordar una historia que me contó mi primo hace muchos años. Quiero compartirla contigo, esperando que te resulte interesante y, sobre todo, aterradora. Esto ocurrió en un pequeño rancho perdido en las sierras de Jalisco. Es un lugar tan escondido que ni siquiera aparece en Google Maps. Apenas cuenta con 8 casas, todas dispersas entre los caminos de piedra y la maleza que crece salvaje. En aquel tiempo, solo 2 familias vivían ahí, una de ellas era la de mi tía, junto a sus 5 hijos, entre ellos mi primo, el protagonista de esta historia. El rancho era de esos lugares donde el tiempo parece no pasar. Solo había una calle empedrada que conectaba las casas principales, y el resto de los caminos eran senderos formados por el paso de bestias, como solían decir en el rancho, camino de caballos. Por ahí la gente se trasladaba a pie o en burro, y en los días de lluvia, el lodo hacía casi imposible avanzar. La vida allá era dura, pero tranquila. Hasta aquella noche. Mi primo mayor, llamado Javier, tenía una novia en el pueblo más cercano, un lugar más grande y urbanizado, el mismo donde yo crecí. Para llegar allá había 2 caminos, uno en camioneta, que duraba 1 hora y media, y otro a caballo, cruzando la sierra, que tomaba casi 3 horas. A pesar de la distancia, él hacía el recorrido con frecuencia, sobre todo cuando quería ver a su novia. Aquel suceso ocurrió un Jueves Santo. Había fiesta en el pueblo, y mi primo decidió ir a verla. Mi tía, mujer de fe, trató de convencerlo de quedarse. Le advirtió que no debía salir en días santos, que era tiempo de guardar respeto, ayuno y recogimiento, y no de andar tomando fiesteando. Pero él tenía 19 años y, como muchos jóvenes, se sintió invencible. La advertencia le pareció exagerada, casi una superstición. Confiado en que conocía bien la sierra y nada malo podía pasarle, ensilló su mula, escondió una botella de vino en la silla y partió al atardecer. El sol se escondió rápido entre las montañas, y la oscuridad lo alcanzó antes de la mitad del camino. No le preocupó. Estaba acostumbrado a moverse en la noche, y conocía cada curva del sendero. Mientras avanzaba, abrió la botella y empezó a beber. El vino le calentó el cuerpo y le alegró el ánimo. Pronto comenzó a cantar, para espantar la soledad del monte. Pero a los pocos minutos, entre los ecos de su voz, escuchó algo extraño, un silbido lejano. Pensó que era el viento entre los árboles o tal vez alguna ave nocturna, y siguió su camino. Bebió otro trago, reanudó la canción, pero el silbido volvió. Esta vez, más claro. Era un silbido humano, suave, pero con ritmo. Aún así, trató de ignorarlo. Le echó la culpa al alcohol, o a su imaginación. Sin embargo, los silbidos se hicieron más insistentes, más cercanos. Mi primo se detuvo. Miró a su alrededor, tratando de distinguir algo en la oscuridad. Solo veía sombras. La luna nueva había cubierto la sierra con una negrura espesa, tan densa que apenas podía ver el camino frente a él. Gritó para preguntar si había alguien, pero no obtuvo respuesta. Los silbidos cesaron de golpe. Esperó unos segundos, en silencio, y continuó avanzando. A los pocos metros volvió a cantar, como para retomar el control de la situación. Y entonces lo escuchó de nuevo. Alguien, o algo, estaba silbando la misma canción que él entonaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró, pero no vio a nadie. La mula comenzó a inquietarse, moviendo las orejas de un lado a otro, respirando con fuerza. Mi primo trató de calmarla acariciándole el cuello, pero notó algo extraño. El silbido ya no venía de lejos. Venía de muy cerca. Demasiado cerca. El sonido salía justo del animal que montaba. Mi primo se quedó inmóvil. Observó a la mula, incrédulo. Y entonces, la bestia giró lentamente la cabeza hacia un costado. Sus ojos brillaban de forma siniestra, amarillenta. Luego, lo vio. Una sonrisa amplia, grotesca, cruzando aquel hocico. Una sonrisa humana. El terror lo paralizó por un instante, pero su instinto fue más fuerte. Se lanzó al suelo, rodó por la orilla del camino y cayó entre las piedras. La mula soltó un relincho ronco, como una risa, y comenzó a trotar hacia la oscuridad del monte, perdiéndose entre los matorrales. Mi primo apenas alcanzó a incorporarse cuando escuchó una voz distorsionada, que provenía de la misma dirección por donde había huido el animal. Vamos a divertirnos. Ya falta muy poco. Las piernas se le doblaron. Se arrodilló y comenzó a rezar con desesperación, pidiendo perdón por haber desobedecido a su madre, por haberse burlado de la fe. Mientras pronunciaba las oraciones, escuchó como la voz se alejaba lentamente, riendo,
como si se burlara de su miedo. Dicen que el pánico fue tal, que hasta la borrachera se le quitó de golpe. No esperó más. Corrió sin detenerse, con el corazón a punto de estallar. Tropezó, cayó varias veces, se raspó las manos y las rodillas, pero no se detuvo. Aunque sentía que algo lo seguía, no se atrevió a voltear. Llegó a su casa casi al amanecer, empapado de sudor y temblando. Tocó la puerta con fuerza, y cuando su madre lo vio, solo alcanzó a decirle: «Te lo dije. Te lo advertí». Mi primo cayó de rodillas, llorando como un niño. Nunca volvió a hablar mucho del tema, y desde esa noche, jamás volvió a montar una mula. Con el tiempo, la familia entera dejó aquel rancho. Hoy, las casas de adobe siguen ahí, solas, cubiertas por el polvo y el silencio. Pero los vecinos de los pueblos cercanos aseguran que, en las noches, aún se escuchan silbidos entre los cerros. Por eso, Gato Macabro, prefiero no revelar el nombre exacto del rancho. Te lo digo solo a ti, se llama, si algún curioso intenta buscarlo en Google Maps, no lo encontrará. El camino desaparece antes de llegar. Mis parientes ya no viven ahí, pero el silencio de la sierra guarda sus historias. Algunos dicen que en las noches santas, puede escucharse una risa que se pierde entre los árboles. Y si alguna vez vas por esos rumbos y escuchas que alguien silba la misma canción que tú, quizás sea aquella mula. La cabra por la mitad. Hola, Gato Macabro. Te escribo porque lo que voy a contar no se lo digo a cualquiera. Me llamo Javier, pero en la carretera me dicen el Moroco. Llevo más de 15 años manejando tráiler de ganado entre Durango y Zacatecas. Quien conozca esa ruta sabe que tiene fama. Rectas larguísimas que de pronto se vuelven curvas, neblina baja que se pega al pavimento y, a veces, cruces de madera a un lado de la cinta asfáltica donde la gente deja flores. Dicen que es por los accidentes. Yo, después de lo que vi, digo que también es por otra cosa. Siempre viajo con mi rosario colgado del retrovisor. Mi madre me lo dio cuando me subí por primera vez a un tráiler, para que no manejes solo, me dijo. Desde entonces rezo al salir y al llegar. No soy santo, ni mucho menos, pero la carretera enseña a creer en Dios y en lo que anda suelto. Aquella noche salí de Durango pasaditas las 2 de la mañana con la caja llena, 20 novillos chaparritos, de esos que se inquietan en la oscuridad. El plan era llegar a la báscula de Morelos al amanecer y luego entregarlos cerca de Calera. El clima andaba raro. Una llovizna finita se venía encimando. Puse música bajita para no dormirme, un norteño viejo, y me fui derecho por la Federal. A esa hora solo pasan otros como yo, algún taxi de pueblo, una patrulla y perros que husmean bolsas en los acotamientos. Antes del kilómetro 87 sentí el primer golpe. Como si alguien hubiera dado un martillazo por dentro de la caja. Miré los espejos, bajé una velocidad y me orillé con cuidado. Los novillos se mueven, sí, pero el golpe había sido como de afuera, del lado del portón. Me bajé con la lámpara, abrí un poco la puerta lateral y les hablé despacito para que no se espantaran. El vapor de los animales me nubló los lentes. Quietos, mis valientes, dije. Ya vamos llegando. Todo parecía normal. Hasta que vi algo en el piso de la caja, pegado a la tabla más cercana al portón, una cabra chica, negra, de ojos abiertos. Estaba muerta, eso supe al verla, tenía la panza dura y el cuello flojo. Lo que no supe fue cómo había entrado. No tenía cortes como para pensar en un colado desde el rastro, y la puerta había venido sellada de origen. Igual, en la carretera uno aprende a no hacerse tantas preguntas cuando la respuesta no ayuda a avanzar. La agarré por las patas traseras para aventarla al acotamiento, pero me arrepentí. No dejo basura en la vía. Cerré y aseguré la puerta, anoté la hora en el cuaderno y me subí de nuevo. Toqué el rosario, recé media docena de Aves Marías y arranqué. El golpe no volvió. Sin embargo, me quedó clavada la pregunta, ¿qué hacía esa cabra dentro? Pasados 25 minutos, el camino se puso más frío. La neblina, de esas que parecen ríos, bajó tanto que el faro largo solo hacía una pared blanca. Bajé la velocidad, activé las intermitentes y me pegué al carril de la derecha. Empecé a sentir un vacío en el estómago. Entonces lo vi. Primero, una mancha moviéndose a ras de suelo. Creí que era una bolsa negra arrastrada por el viento. Luego pensé que era un perro atropellado buscando calor en el asfalto. Me fui acercando y el cuerpo se dibujó mejor. Era una cabra. Se arrastraba, dejando una raya brillante detrás, como baba gruesa. Frené suave, metí direccionales y me orillé.
Apagué música. Saqué la lámpara. Crucé delante del tráiler con cuidado, mirando de reojo, por costumbre, por si algún loco venía cortando carril. Cuando enfoqué bien, me quedé duro. Era una cabra, partida por la mitad. Desde el pecho hasta el vientre abierto, con los intestinos saliéndose. Y sin embargo, se movía. No sé con qué fuerza, pero se movía. Levanté más la luz y entonces vi lo otro. Donde debían estar las pifunias delanteras, había manos. Se impulsaban y arrastraban el cuerpo hacia adelante en pequeñas sacudidas. No supe qué hacer. Retrocedí un paso, y la cabra, o lo que fuera, levantó la cabeza. Abrió la boca, pero no como animal. La abrió despacio, acomodando la mandíbula, y habló. «Ayúdame». Toqué el rosario por puro instinto. La cabra avanzó otra vez con esas manos, dejando otra raya oscura. No corrí. Hice lo único que mi cuerpo supo hacer, recé. «Dios te salve, María». La criatura detuvo el arrastre y me miró fijo. Entonces noté otro detalle. De su lomo colgaba un pedazo de cuerda amarilla, de esas que usan en los ranchos para amarrar cabritos en el corral. Estaba rota, enredada entre la piel y una costilla asomada. En la oreja tenía un trozo de alambre. Había sido de alguien. Di un paso más atrás. El tráiler tenía el motor encendido. Los novillos se movieron, inquietos. Uno pateó la pared y me sacó del trance. Quise poner orden a la realidad. Era una alucinación por desvelo. Era un animal atropellado que el miedo me hacía escuchar. Quise y no pude. Porque la cabra dio un jalón más con las manos y llegó al borde del carril, justo delante de la rueda izquierda delantera. Caminé de espaldas hasta el estribo, subí de un brinco, cerré la puerta y me quedé con las manos en el volante. Sentí un temblor nuevo, metí primera. Solté el freno. Avancé despacio. En un segundo, todo se volvió sonido, un crujido, como pisar fruta. Luego, nada. Frené. El tráiler vibró. Me quedé así, agarrado del volante, respirando rápido y fuerte. Y lloré. Me atreví a mirar por el espejo. La neblina ya no dejaba ver el piso. Bajé la ventanilla unos centímetros. No vi movimiento. Cerré. Puse primera otra vez y me fui lento, con las intermitentes encendidas, sin despegar las manos del volante. No escuché más golpes en la caja. Los novillos se calmaban, como si alguien los hubiera arrullado. Llegué a la báscula con la cara pálida. El cuate de la garita me dijo que traía ojos de güey degollado. Le inventé que se me había atravesado un coyote y que casi me estrelló. El comprador revisó a los animales y dijo que venían benditos. Me sonreí sin ganas. No quise volver por la misma carretera. Tomé otra salida para agarrar la autopista un rato y luego retomar. 3 días pasaron sin novedad. Me repetí que lo había imaginado, que quizá la cabra muerta en la caja me alteró la cabeza, que el cansancio me había jugado chueco. Pude medio convencerme. Hasta que el rosario se rompió. Estaba limpiando el tablero cuando escuché un sonido suave en el parabrisas. Miré. El rosario, quieto. Lo toqué para sacudirle el polvo. Justo cuando lo hice, se reventó. Me quedé sosteniendo solo la cruz. La madera estaba tibia. Si alguien me pregunta qué fue, no tengo respuesta. No digo nahual ni brujería ni ánima. Digo que era una cabra partida a la mitad, con manos humanas en las patas, que habló con voz de mujer y me pidió que la terminara de matar. Si alguien que escucha esto maneja de noche por ahí, que no olvide 2 cosas. La primera, no te orilles donde la neblina se hace espesa, mejor avanza despacio. La segunda, si ves algo arrastrándose entre la bruma, no te acerques sin rezar primero. Esa cosa tenía cara de humano. Hola, gato macabro. Me llamo Travis, tengo 41 años, y lo que te voy a contar sucedió hace 5 inviernos en los bosques del norte de Montana. No busco fama ni atención, solo necesito desahogarme porque no puedo entrar al bosque. Soy cazador desde niño. Mi papá me enseñó a rastrear y a respetar la vida salvaje. La caza no era un pasatiempo, era parte de nuestra vida. Siempre me consideré un hombre de campo, racional, alguien que no se asusta fácilmente. Pero esa seguridad se rompió la noche que escuché una risa humana en medio del bosque. Era finales de octubre, justo antes de que empezara la nevada fuerte. Mi hermano Nate y yo decidimos ir a cazar venado cerca del lago Flathead. Esa zona está llena de pinos altos, un sitio perfecto para cazar, pero también para perderse si no conoces los caminos. Llegamos por la tarde, armamos la tienda, encendimos una fogata y colocamos nuestras cámaras trampa con visión infrarroja.
Todo era rutina. La noche cayó rápido. El bosque se volvió un muro negro de ramas. El fuego apenas iluminaba unos metros, y el silencio era tan denso que cada crujido del hielo parecía un grito. Nate se durmió pronto. Yo me quedé despierto un rato más, revisando el visor térmico. No había movimiento. Me acosté y creo que pasaron unas 2 horas cuando me despertó una risa. No era una carcajada, como cuando alguien se ríe con la boca cerrada para no hacer ruido. Pensé que Nate estaba soñando, pero cuando lo miré, seguía profundamente dormido. Entonces volví a oírla. Más cerca. Venía desde el lago donde habíamos dejado el cebo. Tomé la linterna y el rifle. Afuera, el aire estaba helado. Todo estaba cubierto por una neblina baja, densa. Caminé despacio, pisando la nieve helada. A unos 40 metros de la tienda, distinguí una figura entre los árboles. Era un venado. Uno enorme, con astas anchas y cuerpo fuerte. Pero algo en su postura era extraño. Estaba demasiado erguido. Le apunté con la linterna. Y entonces vi su rostro. No era el de un animal. Era el rostro de una mujer vieja, demacrada, con piel arrugada, los labios agrietados y los ojos hundidos. Su cabello, largo y enredado, caía hacia los costados del cuello del venado. Gato, te juro por Dios que no estaba soñando. Aquello me miraba con la expresión, una sonrisa débil, pero llena de malicia. El venado, o lo que fuera eso, abrió la boca, y de entre los dientes ennegrecidos salió un susurro que no olvidaré nunca. Dijo mi nombre. Escuchar mi nombre fue como recibir una descarga eléctrica. Disparé. Pero el venado no cayó. Ni siquiera se movió. Solo giró la cabeza hacia un lado, como si el disparo le hubiera aburrido. Y entonces, se echó a reír. Esa risa. Era áspera, mezclada con un gemido, como si alguien se riera mientras le dolía. Retrocedí. No podía apartar la vista. La figura empezó a caminar hacia mí. Los ojos no eran humanos, después de todo. Eran ojos de animal. Negros, enormes, brillantes. Pero la expresión seguía siendo humana. Grité el nombre de mi hermano. Nate salió de la tienda medio dormido, gritando mi nombre también. Cuando apuntó con la linterna, la cosa se detuvo. Yo solo alcancé a decir, no dispares. Pero ya lo había hecho. El disparo atravesó la oscuridad, y el venado cayó. Nos acercamos con cuidado, respirando con dificultad. Cuando la linterna alumbró el cuerpo, me quedé sin palabras. No había nada. Solo las huellas en la nieve, que terminaban justo en medio del lago. Regresamos a la tienda sin hablar. Pasamos el resto de la noche despiertos, escuchando pasos alrededor del campamento. Al amanecer, recogimos todo y nos fuimos. Cuando llegamos a casa, revisamos las cámaras trampa. Pero en ellas no se veía nada. Pensé que, con el tiempo, lo olvidaría. Pero no fue así. Hace unas semanas, Gato, volví al bosque. No a cazar. Solo quería cerrar ese ciclo, convencerme de que lo que vi fue una pesadilla o una mala broma de la mente. Esa noche, acampé en silencio. Ya no había nieve, solo hojas secas. A eso de la medianoche, escuché pasos entre los árboles. No eran pasos de venado. Era como si alguien descalzo caminara sobre las hojas. Tomé la linterna, apunté hacia el bosque. Y la vi. Una mujer estaba parada en el mismo lago. Pero esta vez no tenía cuerpo de venado. Era completamente humana, delgada, su piel colgando como trapo, y con el cuello lleno de marcas rojas. Me miró, y sonrió con los mismos dientes ennegrecidos de aquella noche. Corrí. No recuerdo cómo llegué a mi camioneta. Solo recuerdo que la linterna cayó al suelo y la dejé encendida. Cuando volví al día siguiente con un amigo para buscarla, encontramos la linterna. Pero también otra cosa. Había huellas de pezuñas. Y al final de esas huellas en el barro, huellas humanas, como las de una anciana descalza. Desde entonces no duermo bien. No sé si era un espíritu del bosque, una bruja o algo peor. Pero lo que sí sé, Gato, es que jamás regresaré a los bosques. Los perros que se volvieron locos. Hola, gato macabro. No diré en qué ciudad pasa esto, porque todavía vivo aquí y no quiero que nadie venga a curiosear. Solo quiero contar lo que sucede frente a mi casa, algo que lleva años ocurriendo y que, aunque muchos no me crean, me ha hecho entender que hay cosas que no deben tocarse, y mucho menos si vienen del panteón. Al frente de mi casa hay una marmolería. Es un taller viejo donde se procesa el mármol para fabricar figuras, lápidas, cruces y adornos funerarios.
Desde niña he visto cómo trabajan, y siempre me ha causado cierta incomodidad. No sé si era por el olor o por el silencio raro que se siente ahí cuando cae la tarde. Ese silencio que parece observarte. Pero con los años fui entendiendo que el problema no era el mármol ni el trabajo, sino las personas que lo manejan. En mi ciudad, es común que en los panteones desaparezcan imágenes religiosas, vírgenes, ángeles y jarrones. La gente lo achaca al vandalismo, pero yo sé la verdad. Los que se roban esas piezas son mis propios vecinos, los dueños de la marmolería. Desde el segundo piso de mi casa se ve todo. A veces, en la madrugada, llegan camionetas viejas, cubiertas con lonas. Las descargan rápido, en silencio. En ocasiones las figuras todavía tienen pedazos de cemento o los clavos con que las fijaban a las tumbas. Otras veces vienen manchadas con tierra húmeda, como si las hubieran arrancado hacía pocas horas. Luego, durante el día, las limpian y las venden como nuevas. Y aunque intentan hacerlo todo con discreción, yo sé que algo más entra con esas figuras. Algo que se siente. Porque desde que tengo memoria, ese lugar está lleno de sombras. A cualquier hora se pueden ver siluetas moviéndose entre las estatuas. A veces parecen obreros trabajando, pero cuando uno parpadea, ya no hay nadie. Los vecinos del otro lado han dicho que escuchan pasos en las noches y que alguien toca el portón a las 3 de la mañana. Intentaron tener perros para cuidar el sitio, pero ninguno duraba mucho. Los primeros días estaban tranquilos, hasta que llegaba la noche. Entonces se ponían a ladrar como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Después comenzaban a aullar, desesperados, y terminaban golpeándose contra las paredes o contra el portón. Algunos amanecían sin vida, otros desaparecían. Siempre igual. Mi mamá decía que esos animales sentían las almas que rondaban el lugar. Yo no quería creerlo, pero había noches en que los lamentos de los perros eran tan largos, tan dolorosos, que el aire parecía llenarse de tristeza. En mi casa también pasan cosas. Se escuchan golpes en las paredes, pasos en el techo, murmullos que vienen del baño. Pero quien peor la ha pasado es la señora que vive justo al lado de la marmolería. Ella dice que en las noches oye rezos, voces de hombre, y golpes como si alguien arrastrara algo pesado dentro del taller. Una vez me contó que vio una sombra cruzar su patio y desaparecer justo debajo de la puerta del taller. Desde entonces, duerme con la televisión encendida, aunque igual sigue escuchando cosas. Lo más fuerte que me pasó fue cuando yo era niña, hace muchos años. Lo recuerdo perfectamente. Era un domingo, y los domingos ese lugar siempre está cerrado. Mi mamá me mandó a la tienda por pan y leche, y tuve que pasar justo frente a la marmolería. El portón de metal estaba cerrado, pero cuando pasé escuché algo. Una voz de mujer. «Ayúdame», dijo. Me detuve, asustada. No sabía de dónde venía. Pensé que quizás alguien se había quedado encerrado. «¿Dónde está?», pregunté. La voz volvió a hablar, más clara esta vez. «Vine a buscar algo. Pero no puedo salir». Era un tono de casi un suspiro, y sentí que el corazón me latía con fuerza. Miré alrededor. No había nadie. Corrí a mi casa y subí al segundo piso, desde donde podía ver el interior del taller a través del portón entreabierto. Y ahí lo vi. No era una persona, pero tenía forma humana. Era una silueta blanca, como cubierta de polvo. Caminaba lentamente entre las estatuas, como si las estuviera tocando. Por momentos parecía que se confundía con ellas. Luego se detuvo y giró el rostro hacia mí. No tenía rasgos, solo una superficie lisa, como si la cara también fuera de mármol. Cerré las cortinas y me escondí bajo la cama. No recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que mi mamá me encontró temblando. Le conté lo que había visto, pero solo me abrazó y dijo que no me acercara nunca más a ese lugar. Esa noche soñé con la misma figura. En el sueño, caminaba por el panteón cargando una cabeza de estatua en los brazos. Cuando me vio, me dijo con voz triste, «Eso no era mío». Desde entonces, cada vez que escucho hablar de alguien que roba cosas del panteón, recuerdo esa voz. Y no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras del taller. Los años pasaron y la fábrica siguió funcionando igual. Siguen entrando figuras en las madrugadas, siguen muriendo los perros y siguen apareciendo nuevas esculturas, algunas tan viejas que se nota que ya estuvieron sobre una tumba. Hace poco, una noche de lluvia, se fue la luz en toda la cuadra. Salí a cerrar las ventanas y miré hacia la marmolería. Entre los relámpagos vi claramente a alguien moviéndose entre las estatuas. Era una figura alta con la forma de una cabra, caminaba con lentitud, y cada vez que el cielo se iluminaba, parecía más cerca del portón. Me aparté de la ventana y recé. Desde esa noche, trato de no mirar hacia allá después del anochecer. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y después los perros del vecindario comienzan a aullar todos al mismo tiempo,
Mi mamá dice que todo lo que se roba del panteón regresa a su dueño, aunque sea por caminos oscuros. Yo no sé si eso sea cierto, pero lo que sí sé es que el taller frente a mi casa está maldito. No hay otra palabra para describirlo. El perro desnutrido. Hola, gato macabro. No sé si alguien haya pasado por algo así, pero lo que te voy a contar va de acuerdo a tu canal. Yo tenía 9 años cuando ocurrió. Vivíamos en una colonia muy tranquila, con calles angostas. En ese tiempo, los niños todavía jugábamos afuera hasta tarde, y mi mamá me dejaba salir siempre que no me alejara de la esquina. Era una noche templada, éramos 4 niños jugando a las escondidas frente a la casa de un amigo. Ya eran casi las 10, y estábamos a punto de irnos cuando lo vimos. Un perro cruzó la calle frente a nosotros. Pero era alargado, demasiado. Su cuerpo parecía deformado, como si alguien lo hubiera estirado. La piel se le pegaba a los huesos y la columna vertebral sobresalía tanto que parecía una cadena de espinas moviéndose bajo el pelaje. Tenía las patas traseras más largas que las delanteras, lo que le daba un movimiento extraño. No cojeaba. Avanzaba con total normalidad, pero había algo antinatural en la forma en que su cuerpo se deslizaba. Era como si no tuviera órganos, como si por dentro estuviera vacío. Nadie dijo nada. Solo lo seguimos con la mirada mientras cruzaba lentamente la calle y pasaba bajo el farol. La luz reveló su piel reseca, las costillas marcadas, los ojos vacíos. Y algo peor, su hocico no estaba del todo cerrado. Tenía una abertura que dejaba ver dientes disparejos, como si sonriera. Cuando se perdió entre las sombras del otro lado, reaccionamos. Corrimos todos a la cochera de mi amigo. Cerramos la puerta y nos quedamos ahí, respirando fuerte. Nadie quería hablar primero, hasta que uno de mis amigos, el güero, dijo lo que todos pensábamos. Eso no era un perro. Durante los días siguientes, el tema fue ese. Cada vez que salíamos, veíamos de reojo hacia la calle, temiendo que apareciera de nuevo. Pero no pasó nada. El tiempo fue borrando el miedo. Hasta que un mes después lo volví a ver. Era tarde. Estaba en mi cuarto haciendo la tarea cuando escuché a los perros del vecindario ladrar desesperados. Me asomé por la ventana, y ahí estaba. El mismo perro, o lo que fuera. Estaba frente al farol, mirando hacia mi casa. Su cuerpo proyectaba una sombra larga, no se movía, solo me observaba. Y de pronto, giró la cabeza. Sentí un vacío en el estómago. Corrí con mi mamá, pero cuando volvió conmigo, ya no había nada. Solo el farol parpadeando. Pasaron los años. Dejé de jugar en la calle, me mudé, crecí. Pero el recuerdo quedó. Hasta que hace poco, algo volvió a traerlo a mi vida. Trabajo en seguridad privada. Hace un año me asignaron el turno nocturno en una bodega abandonada a las afueras del pueblo. Era un sitio grande, cercado con malla, rodeado de monte. Los veladores anteriores decían que se escuchaban ruidos raros por las noches, pero pensé que exageraban. La primera semana fue tranquila. Me llevaba café, mi radio y una linterna. Solo había que vigilar que nadie entrara. Pero una noche, mientras caminaba, escuché un gruñido bajo, muy cerca. Iluminé con la linterna, y entre los arbustos vi algo moverse. Pensé que era un perro callejero, así que grité, «¡Fuera de aquí!». La figura salió del monte y se detuvo. Y lo reconocí. Era igual que aquel perro de mi infancia. Largo, flaco, con los huesos sobresaliendo. Solo que ahora parecía más grande. El pelaje colgaba en mechones, y sus patas delanteras temblaban al caminar. Pero lo que más me heló la sangre fue su cara, parecía que tenía forma humana. Me quedé paralizado. El perro inclinó la cabeza, y su mandíbula comenzó a abrirse lentamente, mucho más de lo que debería. De ahí salió una voz. «¿Te acuerdas de mí?». Retrocedí, tropezando con una piedra. El animal dio un paso al frente, con la lengua colgando, negra, como podrida. «¿Dónde están tus amigos?». No pude responder. Cada palabra salía acompañada de un silbido agudo, como un silbido de muerte. Salí corriendo sin mirar atrás. Llegué hasta la caseta y cerré la puerta con el candado. Pasé toda la noche sin atreverme a asomarme, escuchando como algo rascaba la reja metálica desde fuera. Cuando amaneció, salí a revisar. No había huellas, ni rastro de nada. Solo un olor nauseabundo, como carne podrida. Los días siguientes fueron un infierno. Cada noche, a la misma hora, los perros del monte empezaban a ladrar.
A veces los escuchaba aullar y luego callar de golpe, como si algo los silenciara. Pedí el cambio de turno, pero no me lo dieron. Una noche, mientras caminaba con el radio, escuché un jadeo detrás de mí. Giré, pero no había nada. Cuando volví a mirar al frente, estaba ahí. A pocos metros. Esta vez caminaba en dos patas. La linterna se me cayó. El perro, o lo que fuera, se levantó lentamente, hasta quedar erguido. Su piel colgaba como trapos, y el rostro era una mezcla entre humano y animal, con los ojos completamente blancos. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el suelo, con el amanecer filtrándose entre los árboles. Tenía las manos llenas de tierra y la garganta reseca. Me dolía el pecho, como si alguien me hubiera presionado con fuerza. Me fui esa misma mañana. Entregué el uniforme y no volví. Pero desde entonces, los perros no me ladran. Solo me observan en silencio. A veces, cuando camino por la noche, siento que uno me sigue. Escucho sus patas en el pavimento, su respiración. Cuando volteo, no hay nadie. No sé qué era esa cosa. No era un perro desnutrido, ni un animal herido. Era algo que imitaba la forma de un perro. Por eso te escribo, gato macabro. Creo que me estoy volviendo loco. El pájaro con cara humana. Hola, gato macabro. Soy de un rancho de la Sierra Norte. Aquí, cuando la luz se va, la oscuridad se siente pesada, como si algo se moviera en ella. Aquel día amanecía, eran más o menos las 5 de la mañana. La electricidad se había ido desde la madrugada, y mi mamá me había dicho que igual me levantara para arreglarme e irme a la secundaria. En esa época, yo tenía que caminar unos 20 minutos hasta la carretera para tomar la combi, así que siempre me levantaba temprano. La casa donde vivíamos era sencilla, de una planta, con un patio grande donde mi papá colgaba la hamaca. Justo detrás, había árboles de aguacate, naranjos y un guayabo enorme que siempre me daba miedo porque parecía que alguien te observaba desde arriba. Esa mañana, como no había luz, tomé mi foquito, de esos chiquitos que usan pilas, y salí al patio para lavarme la cara con el agua fría del tinaco. El aire estaba húmedo y olía a tierra mojada. Todo estaba quieto. Entonces escuché un sonido extraño, como si algo se hubiera movido en la hamaca. Volteé la linterna hacia allá, y vi una silueta enorme. Al principio pensé que era una cobija o algo que mi mamá había dejado colgado, pero cuando enfoqué bien, sentí que se me paralizaba el cuerpo. En la hamaca había un pájaro enorme. No era un gallinazo ni un búho, porque ya los había visto muchas veces. Aquello era distinto. Sus alas, aunque estaban medio cerradas, parecían tan grandes que cubrían casi toda la hamaca. La cabeza la tenía agachada, como si estuviera mirando el suelo. Di un paso más, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y justo cuando la luz de mi foquito tocó su rostro, me miró. Te juro, gato macabro, que no estoy mintiendo, tenía cara humana. Tenía ojos redondos, húmedos, que se movían como los de una persona. La boca era rara, como una mezcla entre un pico y unos labios. Su piel tenía un tono pálido, casi gris. Durante unos segundos solo nos miramos. No hacía ningún ruido, pero su respiración era audible, lenta y profunda. Pensé que quizás eran mis hermanos jugando una broma, que se habían cubierto con una sábana o una máscara. Pero entonces, la cosa abrió las alas. Eran enormes, de color oscuro, con plumas gruesas que brillaban apenas con la luz. Al extenderlas, su sombra cubrió buena parte del patio. No pude evitar soltar un grito. Mi papá, que estaba dormido, se despertó al instante. Salió corriendo con una escoba en la mano, mientras yo me metía a la casa llorando. Desde adentro lo escuché gritar: «Lárgate, animal. Fuera». Escuché golpes. Mi papá le estaba pegando con la escoba, pero la cosa no se iba. En lugar de huir, el pájaro gruñía, como un hombre enojado. Quise mirar por la ventana, pero me dio miedo. Mi mamá rezaba mientras abrazaba a mis hermanos, y mi papá seguía afuera peleando con el animal. Luego escuchamos un aleteo tan fuerte que hasta el techo crujió. Mi papá regresó jadeando, con la escoba partida en dos. «No sé qué era eso», dijo, «pero no era un pájaro normal». Contó que lo golpeó varias veces, pero no se movía. Y que cuando por fin lo hizo, no voló como los pájaros, sino que se elevó recto, como si lo hubieran jalado hacia arriba. Salimos cuando empezó a aclarar, y vimos que en el suelo había plumas negras, tan grandes como las de un guajolote, pero más oscuras. También había marcas de garras en la madera donde colgaba la hamaca.
Mi papá las quiso quemar, pero no se prendían. Solo echaban humo con un olor insoportable, como carne quemada. Esa mañana no fui a la escuela. Me dolía la cabeza y no paraba de temblar. Quise convencerme de que lo que vi era un búho adulto o alguna ave grande confundida. Pero lo que me quitaba el sueño era esa cara. Durante varios días no salí al patio. Y aunque mis padres no hablaron más del tema, mi abuela vino a quedarse con nosotros. Ella era una mujer muy creyente y sabía mucho de cosas paranormales. Cuando le conté lo que vi, no se burló ni me dijo que estaba loca. Solo me miró y me dijo en voz baja, eso era una bruja. Me explicó que en algunos pueblos, las brujas toman forma de aves enormes para moverse entre los cerros. A veces se posan sobre las casas para chupar la energía de los jóvenes o de los enfermos. Y que cuando alguien las sorprende, pueden perder el control y mostrar su verdadero rostro. Le conté que mi papá la golpeó con una escoba, y ella se persignó. Esa noche, mientras todos dormían, escuchamos un golpe en el techo. Como si algo pesado hubiera caído. Los perros del rancho empezaron a aullar. Mi papá salió con su lámpara, pero no vio nada. Mi abuela colocó una cruz de palma en la puerta y rezó todo el día. Dijo que mientras el sol saliera, la cosa no volvería. Y durante meses no pasó nada. Pero un año después, cuando ya me había calmado y pensaba que todo había sido un mal sueño, escuché ese sonido otra vez. Era una madrugada de abril. Estaba estudiando con una vela encendida porque al día siguiente tenía examen. De repente, se fue la luz de nuevo. Y entre los árboles, escuché el batir de unas alas. No me atreví a mirar por la ventana, pero escuché una voz ronca, que susurró desde afuera, no me mires. Sentí que algo se movía en el techo. Me quedé rezando en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando amaneció, todo estaba en calma. Sin embargo, en el patio había plumas negras otra vez. Mi abuela siempre dijo que hay cosas que buscan recordarnos que no estamos solos en este mundo. El perro que aparece en Día de Muertos. Hola, gato macabro. Te escribo desde un pueblo chiquito del interior de Michoacán, donde todavía creemos en el alma, aunque ya no sepamos bien si la cuidamos o la espantamos. Aunque mi historia ya la saben mis familiares y vecinos, nunca había pensado en enviarla a algún canal, pero como ya estamos cerca de Día de Muertes, me atreví a compartirla con tu audiencia. Gato macabro. Lo que voy a platicar no sé si es cosa de los muertos o del perro. Yo tenía unos 27 años cuando todo pasó. Había regresado al pueblo después de separarme de mi esposo. Me fui a vivir con mi mamá a la casa de adobe, la misma donde crecí. Era finales de octubre, y aquí ya se siente distinto desde que entra el mes. Las flores empiezan a abrirse solas, los perros ladran más por las noches y el aire trae ese olor a humo y tierra mojada que anuncia los días grandes, el 1 y el 2 de noviembre. Mi mamá era de las que levantaban su altar con mucho cuidado, mantel blanco, velas nuevas, papel picado, pan de muerto, calaveritas, café, mezcalito, todo lo que les gustaba a nuestros difuntos, además de los retratos viejos. Generalmente yo me encargo de las flores, por lo que en esa ocasión mi mamá me pidió que fuera por flores frescas. Así que ese 31 de octubre bajé al mercado. En la plaza ya estaban los puestos de cempasúchil, de pan y de veladoras. Me quedé un rato viendo a los niños correr con sus calaveritas de cartón y sentí algo bonito, como si por un momento nada doliera. A lo lejos vi un perro, estaba cerca del atrio, echado bajo el muro de piedra. Era un perrito negro, con ojos almendrados, era muy bonito. A pesar de que estaba en la calle no parecía que no tuviera hogar. Además no se veía con hambre, no olfateaba la basura ni seguía a nadie. Cuando pasé junto a él, levantó la cabeza despacio, me miró directo a los ojos y movió apenas la cola. No fue un movimiento alegre, más bien como un saludo. Yo no soy de tenerle miedo a los animales, así que le hablé bajito. Hola, bonito. ¿Tienes hambre? Y no vas a creerme, gato, pero el perro asistió. No como los animales que inclinan la cabeza, sino como quien entiende una pregunta. Pensé que era coincidencia. Le compré un pan pequeño y se lo aventé. Lo olió, lo tomó con el hocico y se alejó sin correr, caminando con una dignidad que no se ve en los perros de por aquí. Aunque me extrañó lo que vi, lo dejé pasar y me fui a casa. Más tarde, esa noche, mientras acomodábamos el altar, escuché ladrar afuera. Mi madre se asomó y dijo, debe ser el perro del panteón. Siempre viene cuando se acerca el día. ¿El del panteón?, pregunté. Sí, uno negro. Nadie sabe de quién es. A veces duerme junto a las tumbas y nadie se atreve a espantarlo. Me asomé por la ventana pero no vi nada.
Pocos días después llegó el 1 de noviembre y salimos temprano al cementerio. Aquí se acostumbra ir a limpiar las tumbas y pasar el día entre los nuestros, los vivos y los otros. Llevábamos cubetas, escoba y comida. Era un día soleado y los niños jugaban entre las cruces, corriendo con papel picado que parecía mariposas. Ahí lo volví a ver, el perro negro, acostado junto a una tumba vieja, como si estuviera velando. No se movía. Solo observaba a una familia que lloraba frente a una lápida. Cuando se fueron, el perro se acercó, tomó una flor del altar con el hocico y la acomodó sobre la cruz. Te juro que lo vi. Sé que suena extraño, pero yo sé lo que vi. Posteriormente, lo seguí con la mirada un rato. Cada tumba que visitaba, hacía algo, olía el suelo, se quedaba quieto, luego se iba. Como si estuviera revisando que todos estuvieran donde debían. Mi madre me vio distraída y me dijo, no lo mires tanto, hija. Dicen que ese perro no es un perro. Sentí un poco de miedo y le platiqué a mi mamá lo que había visto que hacía ese perro. Me calmé y, después, nos fuimos a la casa. Esa noche, ya en casa, el ambiente se sintió extraño. Encendimos las velas del altar y, el humo del copal llenó toda la casa. La flama de una vela parpadeaba más que las otras, justo frente a la foto de mi abuelo. Fue cuando oí el raspón en la puerta. Un sonido suave, como si alguien tocara con las uñas. Debe ser el perro, dijo mi madre sin asustarse. Siempre viene a las casas donde hay muertos recién recordados. Me asomé. Y sí, ahí estaba. Sentado frente al portón, con la cabeza erguida. ¿Qué quieres?, le dije. El perro alzó la pata y la apoyó sobre la reja, despacio, como quien pide permiso. Me dio miedo, pero algo en mí me hizo abrir. El perro entró sin hacer ruido, caminó hasta el altar, se sentó frente a la foto de mi abuelo y se quedó inmóvil. El perro solo se quedó frente al altar sin hacer nada. Volteé a ver mi mamá y se veía espantada, pero aún así me dijo, déjalo. A veces vienen a acompañar el alma. No siempre son lo que parecen. Ese perro pasó así toda la noche. El perro no se movió hasta que el primer gallo cantó. Entonces se levantó, salió al patio y desapareció entre las sombras. Durante el día, la gente comentaba haberlo visto en distintos lugares, en la iglesia, en la calle del molino, hasta en el río. Uno decía que lo seguía un niño invisible, otro que lo habían visto sentado frente a una casa donde murió un hombre hace poco. La curiosidad me ganó. Al caer la tarde fui hacia el panteón sola. Quería comprobar algo, aunque no sabía qué. El camino estaba casi vacío. Las velas todavía encendidas, el aire lleno de ese olor dulce y triste del cempasúchil. Y allí estaba el perro negro sobre la tumba de mi abuelo. Pero había algo más, frente a él, un plato con pan y un vaso con agua, como si alguien los hubiera dejado. El perro me vio llegar, y sin moverse, emitió un sonido que no era un ladrido. Era como un suspiro, un gemido suave, humano. No me atreví a acercarme y del miedo me eché a correr hasta mi casa. En el camino me encontré con una vecina y le platiqué lo que pasó. Sin sorprenderse me dijo que no me espantara, que era normal en estas fechas. Luego, me fui a casa y me ganó el sueño. Esa noche soñé con mi abuelo. Me hablaba, pero su voz era ronca. Decía, no le cierres la puerta. Pasaron los días. Las velas se consumieron, las flores se secaron y el pueblo volvió a su rutina. Pero el perro se quedó. Lo veía cada noche en la esquina, sentado, mirando hacia nuestra casa. Lamentablemente un mes después mi mamá partió y recuerdo que en su sepulcro ese perro estuvo presente. Me siguió a la casa. No lo tomé en cuenta. En la tarde, salí de mi habitación y, en la sala, en la silla donde mi abuelo se sentaba vi al perro negro. Estaba sentado como si fuera una persona. Me quedé inmóvil porque por alguna extraña razón sentí como si fuera mi abuelo, como cuando antes de fumar su cigarrito en esa silla. A pesar del susto, hice como si no hubiera visto nada y me fui a la cocina. Cuando regresé el perro no estaba. Por la mañana el perro estaba en la casa, como si fuera su hogar y desde entonces, me siguió cuando caminaba. Cuando me mudé al barrio alto, aparecía de vez en cuando, frente a la tienda, en el callejón, junto al basurero. Nunca cruzaba la puerta, nunca ladraba. Solo miraba. Una noche lo escuché andar por el patio. No sé cómo entró. Lo vi desde la ventana. Caminaba en dos patas. No como un humano normal, sino erguido, torcido, pero claramente sostenido en sus patas traseras. Caminó así unos pasos, se detuvo frente al altar viejo que yo aún conservaba, olfateó las fotos y volvió a caer en cuatro patas. Creí que me había vuelto loca. Pero al día siguiente, las velas del altar estaban encendidas. Con el tiempo, me acostumbré a su presencia. Era como un guardián que no pedía nada. A veces desaparecía meses y volvía justo cuando alguien del pueblo moría. Hubo una ocasión en que lo vi sentado frente a la funeraria, mientras sacaban un ataúd.
La gente pasaba sin notarlo. Yo, desde la acera contraria, sentí que me miraba, y que me decía algo sin palabras. Todavía no te toca. Un día fui con la señora que hace limpiezas espirituales y le platiqué sobre el perro. Me dijo que puede ser una alma que me acompaña. ¿Y por qué sigue aquí? Pregunté. Porque siempre hay muertos solos, hija. Siempre hay alguien que nadie recuerda. También puede ser que note que extrañas a tu abuelo y por eso se proyecta en él. Desde ese entonces, el perro se va y viene. Aparece los días de los santos difuntos, no le tengo miedo. Pero tampoco me atrevo a tocarlo. A veces me pregunto si de verdad es un animal, o si es la forma que tomó alguien que quiso quedarse. No lo sé. Pero en Día de Muertos, suelo encontrarlo y sentir que es mi abuelo. Desde entonces dejo siempre una vela encendida en la puerta, aunque no sea noviembre. Y cada vez que escucho ladrar de noche, me asomo y lo veo a lo lejos, sentado, quieto, como esperando que lo invite a pasar. Solo sé que cuando lo miro, no me da miedo. Porque siento que mientras él siga viniendo, nadie de mi familia se quedará solo. Hasta aquí mi historia, gato macabro. Le mando saludos a tus seguidores. El niño del camino del rancho. Foto real. Hola, gato macabro. Te escribo desde un pequeño pueblo cerca de Zacatlán, Puebla. Lo que voy a contarte ocurrió hace unos meses, en el rancho de mi abuelo. Esa madrugada, mi primo y yo teníamos que encender la camioneta porque hacía mucho frío. Eran casi las 2 de la mañana y el rancho estaba completamente oscuro. Desde la casa, mi abuelo nos gritó que prendiéramos el carro un rato para que no se descargara la batería. Yo llevaba una linterna pequeña, pero apenas alumbraba unos metros. Mi primo, que es unos años mayor que yo, sacó su celular y en lugar de prender el flash, sin querer abrió la cámara. Lo recuerdo perfectamente, porque ese error fue lo que nos permitió ver lo que vimos. El frío calaba los huesos. Cuando llegamos al camino, notamos que algo se movía cerca de la camioneta. Pensamos que era un perro, o algún niño del rancho que se había levantado temprano. Pero al apuntar la linterna, vimos a alguien parado justo frente al vehículo. Era un niño. O al menos eso parecía. Su cuerpo era delgado, llevaba puesta una playera vieja, sucia, como si hubiera dormido en la tierra. No se movía, solo estaba ahí, con la cabeza agachada. Mi primo fue el primero en hablar. Le preguntó qué hacía ahí, que si estaba perdido. Pero no respondió. Solo levantó la cabeza despacio, y fue entonces cuando notamos algo, que nos heló por completo. Su cara no se veía normal. La mandíbula estaba caída, como si estuviera rota o desencajada. Tenía la boca abierta, pero no decía nada. Era como si intentara hablar y no pudiera. Mi primo se acercó un paso y yo le jalé el brazo. Le dije en voz baja que no se moviera, que algo no estaba bien. Pero él siguió mirando al niño, confundido. De pronto, el niño inclinó la cabeza hacia un lado, con un movimiento antinatural. La linterna empezó a fallar, y en ese instante, mi primo tomó una foto con el celular. El flash iluminó todo el camino por un segundo, y lo vimos claramente. Los ojos del niño eran completamente negros. Corrimos. No lo pensamos ni un segundo. Salimos disparados hacia la casa de mi abuelo. Entramos gritando y mi abuelo, medio dormido, nos preguntó qué nos pasaba. Le contamos entre gritos lo que habíamos visto. Mi abuelo se quedó callado un momento, luego nos pidió que nos saliéramos más esa noche. Dijo una frase que todavía recuerdo con miedo: si lo vieron, no lo molesten. Ese niño no descansa. Al amanecer, volvimos con varios hombres del rancho para revisar. Querían asegurarse de que no fuera un vago o alguien herido. Revisamos todo el camino, las orillas, los arbustos. No había huellas pequeñas, solo las de nosotros. Uno de los señores se quedó viendo el punto donde lo vimos y dijo algo que me heló la sangre. Ahí lo encontraron. Hace como 20 años. Le preguntamos a qué se refería, y nos contó que, hace tiempo, un matrimonio que vivía cerca abandonó a su hijo en ese tramo de camino. Lo habían dejado de madrugada y nunca regresaron. Lo hallaron al día siguiente, sin vida, con la cara destrozada por los animales. Desde entonces, la gente del rancho decía que a veces lo veían parado a un costado de la carretera, siempre con la cabeza agachada, esperando a que alguien lo reconociera. Mi primo enseñó la foto que tomó. Al principio, no se veía nada claro por la oscuridad, pero al aumentar el brillo, pudimos distinguir algo imposible de olvidar: una figura pequeña, parada frente a la camioneta, y la luz reflejada en algo que parecía una sonrisa.
pero rota. Dicen que el espíritu del niño se aparece solo a los que llegan sin rezar, a los que no piden permiso para cruzar por el camino. Mi abuelo, desde esa noche, siempre deja una veladora blanca, mirando hacia donde lo vimos. Dice que así el niño no entra a la casa. Te juro, gato macabro, que esa cosa no era un niño normal. Su cuerpo se movía despacio, como si cada hueso le pesara. Y esos ojos, tan negros, tan vacíos, eran imposibles de olvidar. Desde entonces, cuando escucho pasos afuera o los perros empiezan a ladrar mirando hacia el camino, prefiero no asomarme.